Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Procedo a una brevísima presentación. Ricardo Espinoza Lolas, filósofo, teórico crítico y escritor chileno. Académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ricardo, vais a ver, es un hombre renacentista, ¿no? Su carácter polifacético se expresa en múltiples disciplinas que cultiva con profundidad y hasta con éxito, diríamos, y múltiples autores. Pues bueno, ha escrito sobre Maquiavelo, es experto en Hegel, en Nietzsche, en Zubiri, ahí lo conocí yo, en la Fundación Javier Zubiri, en psicoanálisis, y me atrevería a decir que hasta en politología contemporánea. Autor prolífico, ha escrito más de 30 libros, entre los que destacan, tengo aquí 3 o 4, Realidad y tiempo en Zubiri. Además es una aportación muy loada por los expertos, Hegel y las nuevas lógicas del Estado, Capitalismo y empresa hacia una revolución del nosotros, o más recientemente Ariadna, una interpretación queer. Ya estuvo entre nosotros, creo que fue el año 2022, hablándonos en aquella ocasión de la filosofía de la religión de Javier Zubiri. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia para darnos, sin duda alguna, su peculiar óptica sobre el misterio del mal. Pues muchas gracias, Ricardo. Tienes la palabra. Ahí, se lo escucha, sí. Vale, gracias. Bien, ¿se escucha? Ahí, se escucha. Perfecto. Ya, Víctor. Ya, perfecto. Gracias a todos. A Leo, que es un gran amigo, que está acá. Y además está con usted en la Facultad de Teología, que me hace mucha ilusión, que no conocía, y lugares muy bellos, realmente bellísimos. Y Valencia siempre es un encanto estar en Valencia, es muy grato. Claro, hoy día como... ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. Ya, perfecto. Vale. Bien. Hoy día me gustaría, como a la luz de lo que estoy trabajando en la actualidad, los nuevos libros, y como es un torno al mal, es un complejo tema que ustedes conocen muy bien, lo han estudiado, lo investigan, incluso luchan contra el mal. Entonces, me gustaría mostrar una dimensión del mal y también de la estética, como una resistencia contra el mal, ¿no? Y para eso, quería como contarle algunas cosillas para que se vaya entendiendo. Por cosas de mi vida, estoy viviendo en un pequeño paese, dicen los italianos, que se llama Polignano a Mare, que está en el sur de Italia, en el Taco de Italia, en la región de la Puglia, ¿no? Acuérdense, el Adriático, la región de la Puglia, el Taco de Italia, ¿no? Y la capital de la Puglia es Bari, y Bari es muy conocido, entre otras cosas, porque está todo el culto a San Nicolás de Bari, que es uno de los santos fundamentales de San Nicolás de Bari, que para mucha gente es Papá Noel, San Nicolás de Bari. Y ahí está el culto de San Nicolás, que es una maravilla, porque yo estuve mucho tiempo ahí, he estado siempre ahí. Incluso con la pandemia igual, no sé, la gente no sabe, igual llegaban de todas partes, o sea, no había cómo detenerlo, ni la pandemia lo detuvo. Llega gente de Ucrania, de Rusia, de Grecia, italianos de todas partes, entonces el mismo municipio, el ayuntamiento de Bari, todos hacían, porque es imposible detener el culto, menos la pandemia. Entonces está siempre vivo el culto. Polignano a Mare está al lado de Bari, que es 20 minutos en coche, 30 en tren. Y Polignano, que está tan pequeñito el pueblo, todos los pueblos tienen 1000, 2000, 3000 años, o sea, en la Magna Grecia, que tendrá unos 2000 años, el casco histórico tiene 1000 también. O sea, esos son los pueblos famosos, los pueblos puyeses. Repito que la antigua Magna Grecia, después fueron zona de los cartagineses, después romanos, entonces de todos, bizantinos, musulmanes, de todo han pasado ahí, todos los imperios, y actualmente son países puyeses. Y Polignano, que es tan pequeñito, ¿ya?, que es conocido a nivel mundial, aquí
por la edad los puedo pillar. Es conocido a nivel mundial por un famoso cantante que se llama Domenico Modugno, que cantaba Volare. Mi padre, todo, que es famosísimo. Volare, Ciao Ciao Bambina, mis canciones. Él nació ahí, entonces está el Lungomare, Domenico Modugno, la estatua de Domenico Modugno, el concierto, todo el Domenico Modugno, que se murió en 93 y sigue siendo como la gran figura. Y ahí en Polignano, que es tan chiquitito, un piccolo paese, tenía un santo también, un santo en sentido con reliquias, ¿no? Y es San Vito, ¿ya? Y Polignano, que es pequeñito, tiene la abadía de San Vito, que está al lado, o sea, caminando 15 minutos del pueblo. Y ahí está ni más ni menos San Vito. O sea, en nada está San Nicola y está San Vito. Todos los pugliesi se llaman Nicola o Vito. Y algunos Giuseppe. Esos son los tres nombres. Si los catalanes todos se llaman Jordi, allá todos se llaman Nicola, Vito o Giuseppe. Son los tres nombres de todos los, como primero y segundo nombre. Y estos dos santos, San Nicola y San Vito, que también tiene una tremenda tradición. San Vito es el baile de San Vito, que lo quemaron vivo al niño. Entonces, estos dos santos, en Bari y este pequeño paese, generan algo que es realmente increíble, que es una forma de entender el culto a nivel vivo. ¿Ya? Yo, por cosas externas de mi vida, llegué a vivir a Polignano, porque siempre daba conferencias, me invitaba a conferencias a Bari bonita, pero cuando me decían, Ricardo, ¿quieres ir a Polignano? Sí, porque Polignano es bellísimo, o sea, una cosa pequeñita, una gruta, muy bien. Entonces y finalmente me empecé a quedar en Polignano y actualmente ya vivo unos 6-7 meses en Polignano. Y de ahí viajo a Barcelona, a París, a Londres, a Madrid, a Valencia. Y ahí pues voy a Sudamérica, Chile. Entonces es como mi lugar de residencia, Polignano. En torno a Polignano y en torno a Bari, en torno a San Nicola y en torno a San Vito, y conociendo desde adentro el tejido humano, he podido como experimentar y expresar algo muy interesante que está en la filosofía, que lo tiene Hegel, que lo tiene Nietzsche de otra forma, que lo tiene Zubiri. Zubiri lo tiene en un ámbito teórico fuertísimo en torno a un concepto de religación, de cómo el humano se religa a lo real de una forma que te fundamenta y te mueve, que no es menor. O sea, no sentirse en el vacío de una existencia. Nietzsche lo tiene de una forma muy bella. Nietzsche es complicado, pero es muy, muy bella. Nietzsche lo tiene que el humano tiene una forma dionisíaca, en su lenguaje, una forma de vivir, bailar de unos con otros en la propia tierra. Y Hegel, que es más político, lo tiene en una forma también bonita, como una sociedad civil, una sociedad comunitaria, civil, religiosa, una sociedad en el espíritu, diría Hegel. Entonces uno habla de una sociedad en el espíritu, Hegel. Otro habla de una sociedad dionisíaca, unos con otros, trenzados materialmente, en sus propios bailes, en sus ritos. Y subiría una sociedad fundada, pero no algo muerto, sino algo que te mueve, te posibilita, y en momentos de dolor, de angustia, de finitud, de la muerte, de la cuarentena, de una tragedia, siempre está eso que te da una cierta fortaleza. Eso es como tres modos de entender al humano en medio de lo real, que se articulan y dialogan entre sí. Lo interesante es que ahí empieza a aparecer algo interesante que estaba en los griegos, estaba en el mundo de la Magna Grecia, en el mundo bizantino, en el mundo romano y también obviamente en el mundo de aquí, de España, de este mundo francés también, que es la idea del país. Sí, y aquí va a ser un juego, se den cuenta. Ustedes son como los teólogos, filósofos y teólogos que trabajan en torno al mal. Hay muchas formas de expresar el mal. Zubiri tiene una interesantísima, hace distinción entre maldad, el mal, lo maléfico. Los filósofos tienden a hacer una cantidad enorme de taxonomías conceptuales. Cada uno implica algo, se conectan pero se diferencian. En Hegel, en Nietzsche, el mal sería como todo lo que quita vida,
casi Nietzsche a veces más religioso que los religiosos, o sea, todo lo que obtura la vida es lo malo, es lo malo, porque la vida tiene que estar ahí floreciendo es lo que obtura la vida. El avance del nihilismo, el avance del desierto es lo malo, ¿no? El lenguaje de Nietzsche. Para Hegel lo malo sería todo lo que no es espiritual. Pero, y aquí voy a empezar a levantar una idea del mal, que para dialogar con ustedes, y tengamos presente estos países de Bari, de Polignano, de San Vito, de San Nicola, de este tejido humano, porque va a ser como una forma de contrarrestar al mal. En el caso del mal, claro, los filósofos en general, creyentes o no creyentes, siempre lo han tratado, y a veces en forma como externa, como si el mal fuera como algo de libro, así como de Wikipedia, o algo conceptual, que es como algo externo. Y el mal, claro, se define como, a veces el dolor se define como el mal, en alguna filosofía. Otra, el mal se define como ámbito de lo moral, otro como ámbito del pecado, otro como ámbito de lo moral, otro como el ámbito de cierta forma de libertad que va en contra de, otra forma de la propia finitud, ¿ya? La finitud entendida en todos los sentidos, del nacimiento, la muerte, el dolor, la enfermedad, la pobreza, la vejez. Cuando uno analiza la obra de arte medievales modernas, siempre está esa cosa de la muerte, de la vejez, de la pobreza, que se ve en las obras de Durero, en muchas obras que se mueven muestras constantemente, como en el mal sería como ese paso del tiempo. El tiempo sería el mal. Pero la materialidad sería la expresión del mal, la causidad de la materialidad, el tiempo, o sea, todo lo que es como en el ámbito de la caducidad, ¿no? Sería como ámbito del mal o donde se expresa el mal. Entonces en una fe blandengue hay algo de mal, en una moral blandengue hay algo de mal, en la propia, el dolor del cuerpo. Entonces hay una forma de entender el mal que son interesantes. Yo les propongo entender el mal aparentemente a nivel conceptual y a nivel de algo que está pasando actualmente, ¿ya? A lo mejor el mal se actualiza a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, y el mal no solamente puede ser como algo concreto, una figura concreta, el mal puede ser un modo de ser que en la actualidad, o sea, en el siglo XXI, 2025, yo creo que el mal lo podríamos ver en cierta forma como con el móvil, con el ordenador, ¿ya? El mal podría ser una cierta forma de entender lo inmediato, ¿ya? Y eso es lo que quería hablar, lo inmediato. Entonces, tengamos por una parte los pueblos pugliesi italianos, este paese o paesi, les paese, como resistencia al mal, y una pequeña hipótesis interpretativa del mal como lo inmediato. Los alemanes tienen una palabra bonita que es das unmittelbare, lo inmediato, unmittel. Y lo bonito de escucharlo en alemán, porque también se puede escuchar en castellano, pero cuesta, porque el oído en castellano lo tenemos como naturalizado y no escuchamos las palabras. Cuando uno escucha la palabra inmediato, lo que uno tiene que escuchar es inmediato. Entonces, como separarlo, o sea, un medio que es negado. Entonces, el in como no mediato, un no mediato, o podríamos ponerlo como operativo, una no mediación. Entonces, propongo una hipótesis para entender el mal en la actualidad, como aparentemente hay un modo humano, cuando digo humano, tejidos humanos, tejidos sociohistóricos humanos, de chilenos, valencianos, catalanes, madrileños, italianos, franceses, argentinos, hay tejidos sociohistóricos humanos que están sumergidos en una no mediación. Están sumergidos en lo inmediato, ¿no? O dicho técnicamente, en una no mediación. Y esa forma de vivir sumergido en lo real, aparentemente en una no mediación, en lo inmediato, sería una expresión del mal. Y aquí voy a profundizar un poco más en la idea.
Yo soy también psicoanalista, o sea, dicho, si alguien sabe de psicoanálisis, me va a entender. Una de las expresiones del malestar humano actualmente, que la gente se enferma, hay muchas formas de enfermedad, pero pareciera que el tejido humano actual, estas sociedades, repito, distintos tejidos sociohistóricos humanos, tejidos valencianos, chilenos, peruanos, ¿ya? Estadounidenses, ucranianos, rusos, chinos, estos tejidos humanos están atravesados por la enfermedad, y eso en el ámbito psicoanalítico se llama la neurosis. O sea, ¿qué significa la neurosis? Que estás todo el día atrapado, literalmente, aparentemente estamos en la libertad de lo real, pero finalmente estamos atrapados en una inmediatez de lo real, en una no mediación de lo real, en que como uno está atrapado, vive todo el día así como es que los animalitos que están en una esfera corriendo, así como, no sé cómo se llaman esos pequeños, esas cosas. Sí, la caballa que está todo el día así. Entonces uno está atrapado como en lo mecánico de todo el día. O sea, entonces vivimos en una forma inmediata de no mediación, que es meramente reproductiva, mecánica, y si uno le pregunta a alguien qué está haciendo, todos los días me dice lo mismo: tomo desayuno, aquí, me trabajo. La mayoría de la gente tiene un trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, trabajo. Entonces dice: ¿y por qué haces eso? Porque sí. Entonces no hay ninguna respuesta reflexiva, lo que llama a la reflexión, lo espiritual, no hay ninguna respuesta espiritual, reflexiva, interiorizada. ¿Por qué vas todo el día de la casa al trabajo a la casa? ¿O por qué todo el día estás metido en una máquina de inmediatez aparentemente no mediatizada? ¿Por qué haces lo que haces? Y ahí empieza a aparecer algo muy raro, que es un modo de ser neurótico, porque el mismo humano no sabe qué hacer si lo repite. Entonces, un lado de la inmediatez no mediatizada es el carácter reproductivo, ese carácter mecánico, ese carácter repetitivo, ese carácter no interiorizado, no reflexivo, no espiritual, no comunitario, no material. Entonces, hay personas, no sé si ustedes son teóricos, son la mayoría, hay personas que cuando caminan por la calle, como están, no miran ni el cielo, no ven que el cielo está azul, o no saludan a una persona, no se saludan a sí mismos, no saludan a un otro, a cualquier tipo de otro, no se detienen ante un perrito, ante el viento, ante el azul. Entonces, por eso esta conferencia también está dedicada también a la gente de la Dana, a toda la gente que ha padecido. Es como una cosa absolutamente mecánica en el sufrimiento, en el dolor, en la desgracia incluso, y la gente se mete en la maquinaria neurótica de la inmediatez, empieza a reproducir y todo se olvida. Toda la taxonomía, todo lo importante, el dolor, la desgracia, la destrucción, la enfermedad o la alegría, un perrito, una persona, un saludo, el cariño, todo. Una calle, llegué temprano, estaba caminando por acá, es muy bello. Ubicarse en una calle, en una persona, en un abuelito, en un café, detenerse en un café, en un saludo, o sea, todos los detalles que median la vida, todos los detalles espirituales de la vida, todos los detalles comunitarios de la vida son completamente bloqueados, obturados, negados por este rasgo neurótico de inmediatez, reproductivo, mecánico, sin vida. Y aparentemente el humano se empieza a convertir como algo solitario, como un yo que no tiene carne, que no tiene cuerpo, que no hay un otro, ningún tipo de otro. Entonces es un sujeto meramente reproductivo en la inmediatez de su vida. Y obviamente el primer afectado de eso es el mismo. Y después el afectado es todo lo otro que lo constituye. Entonces, como para entender este lado del mal en su inmediatez, entonces esos primeros rasgos, o sea, de este nuevo humano que empieza a aparecer fuertísimo ya en el siglo XX, en el siglo XXI, con este rasgo, repito, de reproducción, carácter mecánico, completamente enajenado de su propia vida y de todo otro constitutivo. Es tan fuerte este carácter de inmediatez constitutiva, que ustedes lo pueden ver en las clases o en las calles, que realmente el otro o lo otro no nos afecta. Entonces,
hay una cosa muy triste que se pone como insensible, completamente insensible, y insensible en el sentido que no hay un padecer de uno mismo tanto que otro, o de un otro que tanto que otro. Y repite cualquier tipo de otro, o sea, humano, vegetativo, animal, humano, cósmico, un barrio, un vecindario, el cielo, la luz, todo lo otro es negado en este carácter reproductivo mecánico. Y en esa rigidez de la inmediatez en la que estamos sumergidos, empieza a aparecer una conducta que es muy interesante y que se vio muy claramente con la pandemia. O sea, la pandemia nos trajo algo muy interesante, nos trajo algo que sabemos, somos finitos, nos enfermamos, nos contagiamos, incluso nos podemos morir. Y muchos de nosotros yo estuve contagiado, mucha gente de nosotros estuvimos contagiados, conocemos gente que se enfermó grave, por lo menos yo conozco gente que se murió. Entonces la pandemia generó a nivel de medios de comunicación, a nivel de la gente que uno quiere. Yo estaba en Barcelona para la pandemia. Y en uno mismo generó algo, oye, somos finitos y nos morimos. Entonces, desde inmediato uno empezaba a preguntarse sistema sanitario, sistema escolar, sistema de ocio, sistema de protección, sistema laboral, sistema afectivo, sistema de cuidado, cómo el cuidado en una cuarentena donde nos podemos tratar. Entonces apareció algo muy fuerte, que es lo real es finito, ¿verdad? Es como podría subir, es caduco, la realidad es caduca, o sea, es finita, es material, y el humano obviamente es finito, material, y todo el ámbito reproductivo de lo inmediato se le cayó. Esa cosa como yo hago lo que quiero, yo soy libre, estoy todopoderoso, todas esas cosas como esa construcción así como muy soberbia, como de tipo Elon Musk, esa construcción como del hombre completamente que hace lo que quiere en la pandemia, que fue hace muy poco, se cae, y al contrario, o sea, teníamos que cuidarnos, entonces estaba ahí completamente, estábamos viviendo, al principio ni sabíamos, no había ni vacuna, uno no sabía ni cómo se contagiaba, y uno veía a toda la gente contagiada, y después venían las noticias, 400, 600, 800, me acuerdo cuando estaba en Barcelona, 900, 1000 muertos, uno estaba así, y miraba lo que pasaba en Italia, en Milán, en París, en Londres, Madrid, Barcelona, Nueva York, y la cosa era brutal. Y después vienen las vacunas, después los tipos de vacunas, las peleas por las vacunas y todos los efectos secundarios. Entonces hubo una cosa tremenda ahí, la finitud. Y eso rompió el modelo de lo inmediato en que vivíamos. Aparentemente algo que era complejo, yo creo que le hizo bien al humano. Oye, tenemos que cuidarnos unos con otros. O sea, de saber, ya se sabía que la pandemia aparentemente vino porque no sabemos comer, de los mercados chinos, no sabemos comer, el capitalismo se lleva el SARS lo llevaba por todas partes, SARS-CoV-2 lo llevaba, viajaba por los aviones, o sea, el capitalismo hizo que se expandió rápidamente el virus desde diciembre a marzo casi por todo el planeta. Se expandió el virus. Un pequeño virus se expandía por todos los aviones, por el capital. Mueve todo, también mueve el virus. Científicamente se mueve por barco, se mueve por avión. Entonces, rápidamente, en 2 o 3 meses ya está la gente contagiada. Ya, y estuvo en 3 meses, 4 meses, ya estaba la mitad de la población en cuarentena. 4.000 millones de humanos en cuarentena. Entonces, era muy fuerte. Y además estaban las redes sociales, los medios de comunicación masiva. Yo no veía a los presidentes, a los ministros de salud como horrorizados. Entonces, en eso apareció muy fuerte, tremendo, finito y el otro. Además, no podíamos ver a nuestros seres queridos, se nos murieron seres queridos, la impotencia, la rabia, sistemas sanitarios que fallaban, sistemas escolares que fallaban, sistemas de ocio que fallaban, sistemas de alimentos, todo fallaba. Y ahí se vieron países más robustos y países menos robustos. Japón más robusto, Alemania. No era lo mismo tener la pandemia en Alemania, en Japón, que tenerla en Chile, en Perú, en Bolivia. No era lo mismo estar en ciudad de la pandemia que en otra ciudad de la pandemia. Y aparentemente la gente que vivía en los pueblos, en los países, estaba mucho mejor para vivir en una pandemia que en las grandes ciudades. Entonces pasaron muchas cosas en toda la pandemia. Después del efecto de la pandemia, que de inmediato casi aparece el mal, de inmediato y uno se aburre, se olvida completamente de la pandemia. Nada, no hubo pandemia.
Y empieza el modelo neurótico de inmediatez reproductiva, de nuevo mecánico, hacer lo mismo, trabajo, casa, siempre está la deuda o no deuda, todo el mundo está con deuda, pagar una deuda, todo el modelo reproductivo, mecánica inmediata. La pandemia con su tremenda finitud y otro, aparentemente se quiere olvidar, y aparece de nuevo el modelo fuertísimo y todas las formas de producir y distribuir capital. Entonces la gente empieza todo el día a producir y como a enajenarse nuevamente. Y de nuevo el fútbol, o el Barça, o el Madrid, o las tabernas, entonces todo es mecánico. No es que la gente vaya a tomarse una cerveza porque quiere una cerveza, es porque siempre lo ha hecho. La gente, no es que a la gente le guste el fútbol o no le guste el fútbol, porque entonces todo vuelve como a repetirse en forma inmediata y la gente se siente como segura en el mal de la inmediatez. En vez de aprender, el humano debe ser el único animal histórico que no aprende nada de la historia, entonces de inmediato se empieza a reproducir todo el sistema, y todo el sistema es olvidar la pandemia, olvidar la finitud, olvidar el otro, y que parezca esa falsa seguridad de la inmediatez, donde estamos todo el día produciendo y destruyendo capital, o sea, trabajando. Estamos todo el día sumergidos en el ocio de Netflix, en el ocio externo. Y ahí pasa algo que lo estamos viendo ahora, pasa un fenómeno que la reproducción inmediata en la que uno está, ¿ya? O sea, esa reproducción inmediata, que aparentemente nos da seguridad, pues era el eslogan de los países, ¿verdad? Volver a la normalidad, se decía. Y volver a la normalidad era volver a la reproducción inmediata de la vida, donde uno no piensa nada, donde uno no reflexiona nada, donde no hay ningún otro, no hay nada espiritual que nos interiorice, como personas, como grupos humanos interiorizados, post-pandémicos, pensando lo humano, viviendo lo humano, y viviendo lo humano en medio de lo real, en medio vegetativo, animales, las cosas, las ciudades, los pueblos. No, de nuevo vuelve. No. Y en esa construcción que aparece, como ustedes saben, una construcción que el deseo humano está completamente construido, o sea, el ser humano, y todo lo importante no se esconde, y empieza a aparecer una máquina externa de producción, que todo, si ustedes saben, está todo el mundo metido en las redes sociales, y por eso el poder de los Max, de Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg tiene Facebook, tiene Meta, Elon Musk tiene Twitter, como el de Google se llama en indio, Suraj Pichai, tiene Google, Jeff Bezos, Amazon, y los medios de comunicación masivos en Estados Unidos. Entonces aparecen las tecnologías, los grandes millonarios son grandes hombres de tecnología, las 5 grandes fortunas tienen más poder que un país, pues no es menor que Trump esté ahí y que esté con los 5 grandes hombres de las tecnologías mundiales, porque ellos tienen toda la tecnología, tienen más poder económico y más decisión económica que un país o que un continente, estas 5 personas, lo que ellos generan a través de la tecnología. Y empieza a aparecer algo que es lo tecnológico como lo inmediato, no sé, las aplicaciones aquí, todo, la gente que no sabe de aplicaciones, la gente que no tiene smartphone, que no sabe de aplicaciones, no sabe qué hacer con la vida. Me duele un diente, me duele aquí, ¿qué hago? Todo el trabajo, lo laboral. Entonces, todo es una malla tecnológica de lo inmediato, de un control total, y empieza una cosa tremenda. Y los efectos psicológicos de la gente, ustedes lo deben haber vivido, lo están viviendo, son 2 efectos como opuestos. Por una parte, aparecen humanos actualmente, en el año 22, 23, 24, 25, que no le importa nada en lo real. Nada, se pueden estar todo el día acostados, durmiendo, sin hacer nada, sin ningún esfuerzo, porque todo es como, oh, qué aburrido. Entonces, no solamente no ir a votar, que me da lo mismo quien gane. Es decir, en Argentina antes estaba la Cristina, ahora viene Milei. Después de Milei viene la Cristina, viene la Cristina, está lo mismo. Si está Lula, ahora Bolsonaro fue Lula, después Lula, Bolsonaro, está lo mismo. Entonces, hay un tremendo crecimiento de un pasotismo que personas no quieren generar vínculo alguno, no sea vínculo a nivel de la sexualidad, vínculo a nivel de la familiaridad, vínculo a nivel de una pareja, de una entrega, de una confianza con el otro, menos de tener hijos, menos de ámbitos éticos políticos. Entonces ya algo le pasa al joven inglés, al joven alemán, al joven chileno, al joven italiano, que no le importa nada, se puede estar todo el día en la casa, en sí mismo, conectado a series Netflix, viendo series todo el día, y pidiendo todo por aplicación para no conversar con nadie,
en la inmediatez de la aplicación, en la inmediatez de la serie, completamente desconectado, que no pase nada. ¿Ya? Entonces, casi como una cosa, un pasotismo radical, y se puede ver en distintas partes. Ya, mira, hay mucha gente que ha dejado de trabajar, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere estudiar, la gente, repito, todas las formas de vínculos políticos, éticos, familiares, de sexualidad, todos, nada, absolutamente nada. Ese es un modo que ha nacido post-pandémico. Y por otro lado, ya ha aparecido gente altamente violenta, altamente agresiva, que como dialécticamente opuesto, quiere todo tipo de vínculos, quiere imponer su vínculo respecto al otro. Y ha empezado bueno, todo lo que ha pasado en Israel, con Palestina, con Ucrania, con Rusia, las tonterías que hace Milei, Meloni, Le Pen, ¿no? Las cosas que hizo Trump cuando asumió el poder, y todo empieza a parecer algo absolutamente conservador, y un mundo conservador es votado por millones y millones y millones y millones y millones de personas, y un mundo conservador donde todas las diferencias se niegan, ¿no? Todo, y simplemente es como una masa un poco totalitaria, un poco fascista, de seguridad radical, y eso es Putin, eso es Xi Jinping, eso es Trump, y eso es todos los discursos del odio. Empiezan a ser un discurso del odio y discursos del odio. Entonces, por un lado está el pasotismo total, que no me importa nada lo otro, y por otro lado está algo radical que me importa tanto al otro que lo odio, porque el otro es lo que me molesta. Entonces, dos formas mecánicas inmediatas del mal. Un mal en el pasotismo radical, que no hay vínculo alguno de construcción espiritual, comunitaria. Y por otro lado, una expresión inmediata del mal que es odio. Odio a todo lo que es distinto a mí. O sea, no se puede ni conversar, no se puede ni dialogar, porque además todo es broma, o es violencia, o es agresividad. Entonces no se puede ni argumentar nada, porque el otro no te importa. Incluso el otro me agrede y el otro hay que cancelarlo. Entonces, las dos formas de pasotismo ante el otro y todo el otro, y odio al otro en torno al otro, son dos formas de esta inmediatez del mal que estamos padeciendo en el 23, 24, 25. Yo creo que va a estar un tiempo así. Estas dos formas de inmediatez del mal, del pasotismo extremo ante el otro y del odio extremo ante el otro. En este panorama en el que estamos, que se puede ver, ustedes pues lo pueden ver a nivel mundial, yo tengo la suerte de viajar mucho y se ve clarísimo cómo están estas formas operando. Entonces ya no se trata de derecha e izquierda, ya esa dicotomía no tiene ninguna razón de ser, pues, creyente o no creyente, derecha e izquierda, ya no tiene, podríamos decir modo pasotismo de ser, voy a ver cómo haría subir, modo pasotismo de ser o modo de odio de ser, con dos modos que están ahí operando, y ambos modos son modos inmediatos, no mediados por ningún tipo de otro, que aparentemente se imponen de modo reproductivo, mecánico, repetitivo. Hegel decía en 1830 algo muy interesante, decía Hegel como gran pensador de la historia. Hegel decía que a veces la historia se repite, cuando se repite como de forma mecánica, de forma inmediata, la historia se repite peor. Eso decía Hegel, pues Hegel, muy historiador, entonces veía que está lleno de fenómenos de repetición en la historia. Y como no están reflexionados, no están interiorizados, cuando se repite siempre es peor. Siempre, o sea, por eso, y ahí viene la famosa sentencia de Marx, porque es una copia de Hegel, que Marx decía primero como tragedia, luego como farsa. Esa expresión de Marx es de Hegel. O sea, primero viene algo tremendo, tremendo lo que pasó, y como uno no aprende nada de la historia, se repite, mecánicamente se reproduce después peor todavía, como en chapuza, como en farsa. Entonces, si antes tenía uno en Chile, un dictador como Pinochet, después tiene un presidente como Piñera, como un Pelele, ¿no? Entonces, antes no había un Napoleón, ahora un Pelele, ¿sí? Entonces, es como peor. Entonces, va a peor. Por eso la repetición es complicada. Lo inmediato siempre tiene eso lo podemos ver en nosotros mismos, o sea, siempre está pasando la repetición. Si no es reflexionada, va a ser a peor. Cuando es reflexionada, es para mejorar.
Porque uno toma conciencia y construye algo distinto, porque uno no quiere repetir. Uno no quiere repetir a un Napoleón, uno no quiere repetir algo doloroso. Respecto a la Dana, si uno ya sabe, ya no repite. Entonces las instituciones son fuertes, son más robustas, los sistemas de territorio, geológico, climatológico, de las alturas, de las aguas, de los vientos, entonces ya porque no se quiere repetir. Si se repite y pasa lo mismo, y dice, pero ¿cómo? Si esto ya pasó en el 50 y tanto, esto ya pasó en el 2000 y tanto, y ahora pasa en el 2050, no puede pasar de nuevo, porque uno aprende de la inmediatez de la historia y tiene ya mecanismos institucionales interesantes para que no vuelva a ocurrir. Si vuelve a ocurrir, dice Hegel, es que no aprendemos nada de la historia. Porque no puede volver a recurrir. Pero sabemos que vuelve a aparecer la impronta de la inmediatez, y la inmediatez, repito, ahora con esta nueva modalidad de pasotismo y de odio, y eso es complicado, ¿no? Si no tomamos medidas ahora en este pasotismo y este odio, se nos va a repetir algo más violento en España, en Europa, en Israel, en Palestina, más violento en 10 años más, 15, una violencia radical. O va a venir una pandemia más radical, o va a venir una guerra más radical. Entonces, para que no venga una repetición neurótica de un odio radical en un pasotismo radical, nosotros, teólogos, filósofos, gente que tiene medios de comunicación, necesitamos generar formas de mediación. ¿Ya? Formas de mediación que nos permitan evitar esta repetición, que si viene va a ser peor que el COVID-19. Va a ser peor de todo lo que ha pasado en Palestina, peor que lo que pasa en Ucrania, peor que las tonterías y amenazas constantes que hace Trump. Porque no son puras amenazas lo que hace Trump, pero en 10 años más no van a ser amenazas. O lo que hace Putin, son llenas de amenazas con los misiles, pero en 10 años más no va a ser una amenaza. Todo eso, para que no se realice en acto, entonces es fundamental que ese mal se visibilice en sus dos formas. Ese mal inmediato se visibilice en sus dos formas, que son pasotismo y odio. A todo lo otro. Eso, téngalo claro. Entonces, ante esa forma de entender el mal, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede resistir? Y para eso, vuelvo al inicio. Vuelvo al inicio, a estos pequeños países italianos. Ahora estoy hospedado en la casa de un amigo que está, no sé dónde, está lleno de pueblitos fuera de Valencia. Más camarero. Estoy en un pueblito ahí y en la noche no hay nada. Bueno, hay un viento tremendo ahí. O sea, tremendo viento, que nació un huracán, pero es como entretenido así. Pareciera que el paese tiene una forma de resistencia ante este inmediatez del mal. Mira, por ejemplo, la única forma de entender lo que era una polis griega, la polis griega no era un estado, una nación, porque no existía el estado. Tampoco era una ciudad, en el sentido, una polis no era Barcelona, Madrid, Valencia, no eran ciudades, pero tampoco era el estado. Entonces no tenemos una palabra para traducir polis. Cuando traducimos polis siempre estamos presionando. Porque ciudad no es, tampoco está. Pero era algo distinto. Entonces, la palabra paese, que la traducción sería país, tampoco funciona. O sea, la palabra paese en italiano no se puede traducir como país. Entonces, porque sería una locura. El país de Italia tiene 1000 países internos. No funciona. Entonces, podemos dejarlo como país, como paese. Cuando uno está en Polignano, este pueblito pequeñito, que es muy pequeñito, a mano mira al Adriático. A mano izquierda, por ejemplo, está Mola di Bari. A mano derecha está Monopoli. Aquí 5 kilómetros acá, 7 kilómetros. Y al interior Conversano, 6 kilómetros. O sea, hay 4 pequeños países en nada. Esos 4 países tienen su dialecto. Uno se habla polignanese, otro se habla monopolese, otro se habla molese. Los dialectos están completamente vivos. Tú los escuchas en las calles, en la plaza, en los bares, en los restaurantes y en el interior de las casas. Es sorprendente. O sea, es como si el Estado italiano, con su italiano, llegó tarde y los pequeños países
de la puya no son susceptibles de ser totalizados en la lengua. O sea, los dialectos están siempre vivos. La puya tiene más de 220 pueblos, o sea, ahí hay 200 dialectos. Hay pequeños países que están al interior del Salento, cerca de Otranto, Lecce, que son también Otranto fundamental, Lecce fundamental, algunos a nivel de la cristiandad son fundamentales. Hay lugares que tú vas y se habla greco, como primera lengua. Greco, imagínate, entras a un bar a tomar café en Calimera, Calimera, un pueblito del Salento cerca de Lecce, y te saludan en griego. O sea, 200 dialectos vivos que conviven con la lengua italiana. Cuando tú vas con polignano y yo no entiendo a mis amigos, están hablando en polignanés. Y yo digo, por favor, hablen en italiano. Y ahí se ponen a hablar, sí, profesor, y se ponen a hablar italiano conmigo. Cuando hablan en polignanés, cuando están riéndose, cuando están amargados, cuando están riéndose de la Meloni, cuando están hablando de esos dos calchos, del fútbol, cuando hablan del fútbol, de una intriga, de algo que pasó. Entonces, todo lo que es vivo se habla en el dialecto. Eso es entretenido. Repito, en la calle, en la plaza, en los bares y en las casas. Vivo. Es tan vivo esa forma, ese tejido humano, que todos se conocen. Se sienten tan a gusto que nadie quiere ir al pueblo al lado, que está a 5 kilómetros, o al pueblo del otro, que está a 7 kilómetros. En el pueblo, que no es nada, 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, que no es nada, que tiene 1000 años, tiene una forma de hablar, una forma de hacer el pulpo, una forma de hacer la pasta, una forma de vivir con el padre, con el prete. El prete, por ejemplo, en polignano se llama el prete de Gaetano. El Gaetano siempre está con uno, está riéndose la bomba, anda en la Vespa, casa uno, anda aquí, se va a bañar, pesca, anda con los pulpos. Entonces el prete, el párroco, el cura Gaetano de Polignano, todo el mundo lo quiere a la alta burguesía de Polignano, lo quiere la gente más pobre de Polignano, lo quieren los ateos de Polignano, si es que hay ateos, todo el mundo ama al prete, porque está siempre con ellos en la vida, siempre en la vida, siempre. Vivo el prete. San Vito es una reliquia, que es una manito de San Vito, obviamente está la figura, pero que es una manito con una falange, y tiene la mano, y con la mano de San Vito, todo el mundo, todo el pueblo baila con la mano de San Vito baila con la, tiene un ritual bellísimo en junio, que todo polignano está bailando con San Vito y con el padre en torno a la iglesia, en torno al mar, porque llega por el mar, lo traen por el mar. Todo funciona en modelo capitalista de producción, rico, alegre, contento, donde no se excluye a nadie. Todos los forasteros que no son turistas y que empiezan a vivir son partes integradas de Polignano. El síndaco, el prete, la persona, la gente que limpia, la cafetería, los verduleros, los tipos, los pulpos, todos, los pescadores, todo el mundo integrado. Los restaurantes pico, las trattorias económicas, las cafeterías top, las cosas de boutique, todo funcionando en torno a un santo, en torno a una experiencia, y tú ves algo increíble, que hay un país, un tejido humano, que se resiste a la inmediatez del odio y a la inmediatez del pasotismo, y se mantiene vivo el pueblo. Independiente si gobierna Meloni, o gobierne Conte, o Salvini, o Berlusconi, independiente de quién gobierne, o que sea, o que esté en Europa, al frente está Albania, al otro lado está Grecia, abajo está toda la parte de África, independiente, hay algo vivo que articula y se resiste a toda forma de inmediatez. Se habla, el polignanés no se pierde, en Molese no se pierde, la forma de hacer una comida no se pierde, una forma de hacer teatro no se pierde, y el santo, es una experiencia increíble, el santo vive en el tejido humano y le da una alegría al pueblo. ¿Ya? Entonces, si uno le pregunta a la gente joven del pueblo, ¿tú crees en San Vito? No, somos todos ateos, nadie cree. Y el santo aparece y todos están en torno al santo, riéndose, carcajada. Es una forma de construcción comunitaria interiorizada que, más allá del eslogan de creencia o no creencia, vive, pervive
y se resiste a todas las normalizaciones de la inmediatez. No. Intentaron poner un McDonald's, ni los jóvenes querían comer la hamburguesa de McDonald's. Porque ellos tienen su bocadillo de hacer, su bocadillo se hace de una forma muy atractiva. No, se hace con pesca, ellos tienen mucho pescado, mucho marisco. Se hace con mariscos, se hace con pescado, se hace con pulpo, jamás se hace. Ni la hamburguesa que se vende en las redes sociales, en los medios de comunicación, que todo el mundo quiere comer hamburguesa, fracasa absolutamente. No puede entrar una hamburguesa. O sea, se mantiene una cierta identidad dinámica más allá del Estado-Nación. Se mantiene una cierta riqueza que pervive en un movimiento continuo de unos con otros. El tejido humano está vivo. Y la experiencia del prete, del cura, del síndar, la política, la parte religiosa, el santo, los carabineros, la policía, los pequeños ámbitos, los pequeños ámbitos de gozo, de alegría, hay un pequeño museo de gozo, de alegría, los pescadores, el turismo, todo está en un movimiento interiorizado, diría espiritual, diría Hegel, que los funda y les dice un norte por donde tienen que ir. Esos son los poliñaneses, son los moleses, la gente de Leche, la gente de Otranto, la gente de Trani, y eso pasa en distintos países de la Puya. También pasa en Chile, en distintas zonas de Chile. Hay distintas zonas en cada uno de nuestros territorios que permiten resistir a la inmediatez. Esta es la energía. ¿Quieres las imágenes? Sí, sí. No, vale. Si no, Sí, las tengo en el ya. Y para entender eso, es importante entender la función del arte. La función del arte. Que también es muy importante en España, igual que en Valencia, la importancia del arte. El arte no es meramente algo como de tipo subjetivo, o sea, no es como el arte, no es meramente que yo, artista, pintor, plástico, yo poeta, yo literato, pintor, escultor, hago tal cosa. Que se podría, como se entiende a veces el arte contemporáneo, que hay un artista, o un cierto autor, un cineasta, alguien de la ópera, un poeta, un cantante. Hay muchas formas de entender el arte. Un arquitecto, un urbanista, un bailarín. Entonces el arte a veces se ve como anclado en los artistas, y los artistas son como los que saben su oficio y pueden, de cierta forma, crear algo que te transforma o te embellece o te transforma cierto lugar. Entonces, como el arte siempre tiene como funciones públicas, como funciones privadas y funciones públicas, y a veces el arte se ve como algo centrado en el artista, y el artista tiene un cierto oficio que le permite jugar con el espacio, o con la roca, con el mármol, con el texto, con el concepto, con la palabra, con el color, con el sonido. Entonces pasa que el artista siempre es una persona que domina una cierta sensación, y en ese dominio de esa cierta sensación permite embellecer, ¿no? Y a veces transformar. Y eso sería, no sé, Rodin, Miguel Ángel, Bernini, Greco, cualquier artista plástico o de escultura tendría como esas funciones. Pero si uno va al arte más allá del artista, que Miguel Ángel fundamental, Bernini fundamental, Greco fundamental, Gaudí, los catalanes fundamental. O sea, cuando uno va al arte más allá del artista, y uno va al arte más allá del dominio, del oficio que tiene respecto al sonido, al color, al volumen, a la piedra, a la palabra, si uno vaya al artista más allá de la persona concreta y al oficio concreto, si uno mira a Rilke, más allá de Rilke, más allá de la elegía de Duino, si uno va a Paul Celan, más allá de Paul Celan y su tremendo trabajo en torno a la nada, por ejemplo, o a Hölderlin, o cualquier artista, cuando uno ya supera este juego que hay entre el autor y su obra, y el oficio que tiene en torno a la obra, Miguel Ángel con el mármol, por ejemplo, cuando uno ya supera eso, porque es fundamental, al artista y su oficio, a Beethoven con el sonido, a Mozart con el sonido. Cuando uno va más allá de eso, uno puede darse cuenta que el arte, en general, es una forma no meramente externa de embellecimiento de algo, o de
de transformación de algo. O a veces hay cierto arte que molesta, o sea, el arte a veces es crítico, o sea, el arte contemporáneo funciona mucho así, como molestando también, incordiando, molestando, jugando también. Entonces, cuando el arte no es solamente embellecer algo, incordiar, criticar algo, molestar o transformar, el arte tiene una función radical, y esto quiero que lo vean, una función radical, que es resistir al mal. Voy a decirlo así, en honor a este curso y a usted. Es como resistir al mal. Beethoven, con su novena sinfonía, resiste al mal. Rilke, con su elegía Arduino, resiste al mal. Herder, con su elegía Pan y Vino, resiste al mal. Miguel Ángel, con cualquier escultura que hizo, resiste al mal. Gaudí, obviamente, resiste al mal, pero también en las casas que hacía para la alta burguesía, Gaudí resiste al mal. O sea, un artista, con su oficio, un plástico, Van Gogh, con sus girasoles, es decir, son modos de resistencia al mal. ¿En qué sentido? En lo que estoy tratando de mostrar hoy día. De resistir a la inmediatez. Van Gogh resiste la inmediatez, Beethoven, Gaudí, Mozart, literatos, poetas, Neruda, Mistral, los grandes poetas chilenos, Huidobro, o sea, los poetas, los literatos, los músicos, los cantantes, los urbanistas, los arquitectos, en sus artes no solamente embellecen, transforman o molestan, incordian. Lo propio de un arte que es arte es resistir al mal. O sea, resistir a lo inmediato. Por eso el arte tiene una función no solamente pública, no solamente privada. ¿Ya? Velázquez resiste al mal, Goya resiste al mal. No tiene solamente una función pública y privada, en la típica dicotomía cuando se enseña teoría del arte. Tiene formalmente, voy a decirlo así como para fuerte, como una función teológica. ¿Ya? Y por eso lo sabe subir, inteligente, lo sabe Hegel le dedicó cursos y cursos y cursos al arte, para mostrar que arte y religión van de la mano, que arte y política van de la mano, arte y sociedad van de la mano, porque el arte en sí mismo, hay Nietzsche, para que decir, Nietzsche, casi toda la obra de Nietzsche es arte. Adorno, casi toda la obra de Adorno es arte. ¿Por qué? Porque el arte en sí mismo es una forma de resistir a lo inmediato, a este mal que funciona, que nos neurotiza, funciona de forma reproductiva, mecánica, que nos repite y que actualmente o nos vuelve unos pasotas o nos vuelve en unos tipos que odiamos constantemente todo lo otro. Entonces, el arte como resistencia al mal en tanto que miedo. Todo buen artista, repito, del pasado, del presente, del futuro, la obra de arte va a ser un modo de resistencia al mal. Aquí ya tenemos las fotos cuando quieras. Vale. Por ejemplo, voy a hablar rápidamente de Beethoven y ahí voy a saltar a la puya. Por 22.35. Sergio, las primeras de abajo. Bueno, tal como me las envías. Sí, sí. No, sí. Las primeras. 22.30. Mire. Hay muchas parecidas. No importa, tengamos acá. Sí, gracias. ¿Con cuál las muevo? ¿Con esto? Perfecto. Ya, muy bien. No, muy bien, es como es. ¿Aquí? Sí. ¿Te dejo? Sí. Vale, con ese. Entonces, por ejemplo, Beethoven. Hablo de Beethoven y después me voy a los países italianos. Beethoven era un hombre complejo. Claro, se fue quedando todo a los 25 años. Casi toda la obra de Beethoven es sordo. O sea, un músico sordo es complicado. Casi imposible. O sea, cuando uno estudia Beethoven, uno ve que las partituras son todas rayadas. Le costaba, obviamente le cuesta mucho componer porque compone de memoria, compone sintiendo el piano por textura, por sensaciones, por memoria. Entonces le cuesta mucho componer, a diferencia de Mozart o de Haydn que compone a la primera. Pero así todo, Beethoven hace varias sinfonías, y entre ellas la novena sinfonía. O sea, la novena sinfonía, que actualmente es el himno de Europa, es una sinfonía rarísima, anormal, de un Beethoven que está muy viejo,
¿ya? Fue la última cosa que hizo un público que la gente lo vio. Beethoven creo que murió en el año 1824, y nació en 1770. Beethoven está completamente sordo, pero es muy famoso. Le llega el encargo de los ingleses que le coloquen la música a la Oda de la Alegría de Schiller. A Beethoven le encantaba, a todos los alemanes le encantaba Schiller y Goethe, todo el mundo amaba Schiller, todo el mundo, y Schiller había hecho varias cosas en torno a la alegría, y tenía esta famosa Oda a la Alegría, que son 100 versos. Y le llegó muy joven. Entonces Beethoven lo primero hizo la sexta, la séptima, la octava, y después hizo la novena. ¿Ya? Y se demoró muchos años en hacer la novena. Y Beethoven hacía una sinfonía. En España, Beethoven, para que sí, en alemán es Beethoven. Y ahí Beethoven está al final de su vida y se sabe que hace la nueva sinfonía con 50 versos de los 100 de Schiller, y le hace un cuarto movimiento, que no es muy común, le hace un cuarto movimiento de la sinfonía, que es la parte coral, que él elige, o sea, algunas las cambia, las corrige, la elige, de estos 50 versos, pero la nueva sinfonía, todo es el himno de la alegría, entera es el himno de la alegría, con el cuarto movimiento que es sonoro, con los 50 versos que él elige y que él corrige también. Finalmente le ponen una sonoridad a la alegría, una voz a la alegría, y es un himno a la alegría. Se sabe que creo que la mostró en Viena, y como estaba completamente sordo, incluso fue tanto el éxito que él no se dio ni cuenta. La gente lo aplaudía, lo tuvieron que girar, pues están las crónicas, lo giraron, y Beethoven se emocionó ver que todo el mundo lo estaba aplaudiendo y lloraba con la sinfonía, porque no escuchaba nada. Y fue la última vez que se vio en vida a Beethoven, pues estaba muerto. O sea, el himno a la alegría de este sordo músico, con un carácter complejo, más que era sordo, tenía muy mala leche, ¿ya? Construyó con Schiller, construyó un himno a la alegría que actualmente, bueno, para la pandemia, no solamente para Alemania, para Europa, es a nivel planetario un himno de la alegría. Es algo que te conmueve, que te da una fuerza en épocas de dolor, de guerra, de tontería, de estupidez. Aparece Beethoven con Schiller, los versos de Schiller dentro de Beethoven, con la sonoridad de este sordo, y aparece toda su angustia, todo su dolor, y nos conmueve y construye comunidad. Supera la inmediatez del odio, supera la inmediatez del pasotismo, y hasta las personas más pasotas, el tipo más visceral, los construye, dice, y aparece una cierta barca. Beethoven los construye una barca de nosotros, una barca de la comunidad, una barca donde todo se integra a cantar la alegría en tiempos de dolor. El propio dolor de Beethoven, su sordera radical, el propio dolor de Alemania, de Europa, del mundo, aparece la novena sinfonía, es un portento. O sea, es una resistencia al mal lo que hace Beethoven, y se actualiza cada vez que se escucha la novena sinfonía de Beethoven. Y por eso, de forma muy inteligente, se convirtió en el himno de Europa. Porque es realmente, con toda la guerra y el desastre de Europa, es una forma de construir una barca de la diferencia, de lo comunitario, que todos los pueblos europeos y planetarios pueden seguir pensando que es alegría a pesar de tanta inmediatez que nos constituye. Por eso es importante Beethoven como artista que resiste al mal, y uno de los más grandes constructores de comunidad ética política es Beethoven. Eso es un artista gigante. Por ejemplo, en Trani. Bien, muy bien. Ya no quiero tanto en la facultad. Sí, por ejemplo, en Trani, que no hay fotografía que pueda expresar lo que es la Catedral de Trani. A mí me gusta mucho la iglesia, el románico. El románico, por ejemplo, catalán es muy bonito, son bonitas las que están como en la montaña. Pero aquí, en el mismo periodo que están estas pequeñas iglesias románicas, en la Pulla en general, en Otranto, en Trani, se hicieron estas tremendas catedrales románicas. ¿Ya? Esta catedral de Trani está al norte de Bari, deben ser 50 kilómetros al norte de Bari. Esta es una catedral de 1099, del siglo XI. Comenzó como en 90 y algo a construirse, obviamente se demoró como un siglo y medio en terminarse, pero ya en 99 está operando. No hay fotografía que te pueda expresar la catedral de Trani. Primero, tiene ya como 1000 años, está en el mar.
Es una tremenda catedral, obviamente que el mar está acá, y no, o sea, no puede mirar el mar, se inunda entera. Es tan grande y increíble que ahí se mantiene. Ustedes saben que cualquier cosa ahora, una lluvia, se nos hunde todo. Ahí está la catedral de 1000 años. Federico II, el gran Federico II, siempre iba a misa a la catedral. Federico II amaba la puya, tenía los castillos al lado de las catedrales, estaba Castel del Monte, bajaba a Trani, a Barletta, a Viscelli, con sus 3 famosos castillos, y siempre estaba en la catedral de Trani cuando estaba en esta zona, el famoso Federico II. ¿Qué pasa con esta catedral que la imagen no la puede...? Ahí está. Mira, ahí ya se ve un poquito más el mar. Eso está ampliado ahora, obviamente que en el siglo XI el mar llegaba directamente al lado de la catedral. Al lado de la catedral llegaba. Y ha pasado todo tipo de mares. ¿Qué pasa con la catedral? Es gigante e impresiona. Siglo XI. Más la construyeron ellos. ¿Cómo pudieron levantar la catedral de Trani? La catedral tiene un santo, otro santo con sus reliquias, pedazos de las manos, las piernas, que es San Nicolás Pellegrino. San Nicolás de Bari, San Nicolás Pellegrino. San Nicolás Pellegrino era un hombre griego que iba hacia Otranto, ¿ya? Que está abajo, en el Salento, y era griego. La historia es muy interesante. Era griego y siempre iba cantando el Kyrie eleison. Y cantando el Kyrie eleison. Cantaba tanto el Kyrie eleison que la gente del barco, atravesando hacia la costa, lo tiran al mar. Pues no lo soporta, no quiere todo el día cantando el Kyrie eleison. Entonces, claro, lo tiran al mar para que se ahogue el loco, el psicótico que está cantando el Kyrie eleison. El barco llega a Otranto y él llega nadando y nos ahoga. Entonces ya empieza la leyenda de San Nicolás Pellegrino. Y San Nicolás Pellegrino, que no hablaba nada, no hablaba ningún dialecto, empieza a subir y llega a Trani. Llega a Trani, está un mes y se muere. Y ahí está la reliquia de San Nicolás Pellegrino. Y se hace un culto de inmediato, y en menos de 50 años ya es santificado. El Papa, porque por todas partes está el culto vivo de San Nicolás Pellegrino. Está San Nicolás de Bari, San Nicolás Pellegrino, antes estaba San Vito. Entonces empieza un culto fuertísimo, y la reliquia, hasta ahora se mantiene el culto de San Nicolás. Total el culto. ¿Qué pasa en Trani? En Trani, como estamos en el Atlántico, no, para otro lado. Arriba, estás bajando. Sí, ¿cómo subo? O sea, te sigo. Sí. Ahí no, ahí va. Eso es. Hay muchos de esos, ¿eh? Sí. Por ejemplo, entonces, en el culto, es muy interesante. Como Trani está arriba de Bari, para que me vayan entendiendo, está arriba de Bari, aquí llegó San Nicolás para salvar sus restos, está Roma y el San Pedro no existe, no tiene tanta fuerza, la fuerza la tiene, la Puya tiene la fuerza de la cristiandad, Federico II tiene la fuerza de la cristiandad, Trani tiene la fuerza de la cristiandad, Bari, Otranto tiene la tremenda fuerza. Ahí está toda la fuerza gigante de la cristiandad. Después de Federico II con toda la fuerza gigante de la cristiandad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí miras al mar, está Trani mirando hacia oriente. Y al otro lado, si ustedes saben que la bota de Italia, al otro lado que está Amalfi. ¿Ya? Está Amalfi que está en el terreno. Entonces, esta es la bota de Italia. Trani está aquí mirando hacia oriente y Amalfi está aquí mirando hacia acá. Entre Trani y Amalfi hace la famosa Liga de Delos, una nueva dila comercial, y llega toda la burguesía del mundo. Llega todos los napolitanos, genoveses, venecianos. Entonces Amalfi y Trani se vuelven en el cinturón comercial vivo, completamente vivo. De la catedral de Amalfi, que es increíble, de la catedral de Trani, increíble, y todos los comercios, todo pasa por estos lugares. Toda la parte africana, toda la parte oriental, toda la parte occidental. Y ahí se necesita ni más ni menos que el santo. Y empieza toda la burguesía, con todos los artistas de la época, a hacer lo imposible, construir la Catedral del Mar. Una catedral del mar, absolutamente gigante, con un mosaico igual que el mosaico de Otranto, que te cuenta toda la historia del mundo antiguo, del mundo bizantino, con un mosaico gigante, con estas tremendas cosas, con las reliquias del santo,
con una cripta que está debajo del mar, en esa época, y todavía sigue debajo del mar, construyen el milagro de la catedral de Trani. Trani se levanta, Amalfi se levanta, Trani con su santo, y Trani sigue floreciendo con su catedral, después viene obviamente todo el desarrollo de San Pedro y el Vaticano, pero aquí no existe ese desarrollo. Entonces con Trovari, con Trani, con Otranto, con Lecce, con Leuca, se empieza a construir una cristiandad y todo el pueblo se empieza a levantar, el paese de Trani. Y en el paese de Trani, de Bari, de Otranto, de Lecce, de Leuca, empieza a aparecer una cristiandad absolutamente viva. Hasta ahora, me están cortando. Hasta ahora, en la inmediatez. La inmediatez me quiere cortar. Entonces, empieza a aparecer algo que es increíble. Una experiencia en la construcción de la catedral, luego del puerto, del ritual, que se mantiene totalmente vivo después de 1000 años. Ha pasado guerra, pandemias de todo tipo, la peste negra, a la de SARS-CoV-2, todo tipo de matanzas, muertes, asesinatos. Los musulmanes llegaron a otra, entonces se cargaron a 810 personas que no quisieron abjurar de su fe. La guerra con los musulmanes, con Mehmed II, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las batallas, muertes, asesinatos, drogas, traiciones, mafia, todo eso ha pasado. Trani sigue vivo, el culto sigue vivo, ilumina todas las huellas y todo se reencanta, todo sigue. Y la derecha se junta con la izquierda, los creyentes con los no creyentes, los niños con los jóvenes. El McDonald's no entra a Trani. Aparece siempre un otro, siempre formas de mediación un otro. El paso, todos los jóvenes están. Dice, ¿tú crees en eso? No, profesor, no crees en Nicolás Pellegrino, se andaba cantando, se ríe, andaba cantando Kirileison. Todos están en el ritual, en las cofradías de todos los chavales fascinados, absolutamente en el movimiento que van repitiendo de años de San Nicolás Pellegrino, y Trani, con su catedral, sigue siendo uno de los bastiones que se levanta de la cristiandad y convoca una fe viva en estos tiempos y resiste a toda la tontería de la inmediatez. O sea, una catedral de Trani, como la Novena Sinfonía de Beethoven, son formas artísticas de resistencia a la inmediatez que construye barcas de nosotros, barcas ético-políticas fundamentales para estos tiempos. Muchas gracias. Nos quedamos. Muy bien, Ricardo, muy sugerente, nos has hecho pensar, ¿eh? Nos has hecho pensar. Y además hoy has encarnado más el discurso. La otra vez te fuiste ahí un poco... Bueno, no sé que es la hora y tal, pero podemos preguntar o podemos iniciar un mínimo diálogo. ¿Tenéis la...? Sí, por favor. Muchísimas gracias, me salen muchas cuestiones, ¿vale? Porque, bueno, por intentar enfocar, yo por ejemplo doy antropología en carreras, o sea, como asignatura transversal en distintos grados, fisioterapia, me parece una oportunidad de esto, ¿no? De una reflexión que va más allá de la inmediatez, de la técnica que tengo que aprender, en fin. Pero es verdad que me pregunto, a ver, ¿cómo ayudar hoy en día, tal y como es nuestra forma de vida? Supongo que hay pequeños pasos, pero ¿cómo volver a instaurar el valor de la tradición? Víctor Frankl decía un poco esto. Nos hemos quedado no solo distintos porque no somos animales, sino que sin tradiciones. Entonces nos movemos por conformismo, esta apatía que decías, o por totalitarismo. Y entonces, dices, vale, yo les intento despertar de muchas maneras, pero ¿y luego qué? Porque el mundo nos expone a ser individualista. ¿Qué recursos sociales a nivel real pues, les podemos ofrecer? Es verdad que yo pienso que la familia es un lugar de resistencia. Yo que sé, el culto también religioso, porque es una comunidad de personas creyentes que te conocen, ¿vale? Pero el que no tiene familia, ¿no? Estructura muy fuerte o iglesia, bueno, gracias. Bien, gracias, muy clara tu demanda, tu pregunta. Mira, te contesto con otro ejemplo, ¿ya?
El otro ejemplo es, por ejemplo, no sé si alguien conoce Chile. Chile es un país larguísimo, así como rarísimo, un país, como se cae al Pacífico. Un país muy delgado, sí, pero como 4.800 kilómetros. Larguísimo, pero nada, así. Y ahí hay un valle que se llama el Valle del Elqui, que es muy bonito, que es astronómico, las estrellas son increíbles, todo. Y tiene además, bueno, típico de Chile, es una montaña, es un valle con montañas. ¿Ya? Es astronómico por la claridad, está lleno de cosas a mirar estrellas, de los observatorios mundiales, pero también es zona de viñedos. Bueno, Chile tiene mucha uva, es zona de viñedos, pero viñedos en las montañas, que cuesta muy distinto a la Toscana o a Francia o aquí mismo a España. En las montañas, en la ladera, esto los viñedos, que se ha generado un contraste con la uva. No, la uva que llegó por los españoles ahora es fundamental. Entonces está la ciencia, está la astronomía, está también las uvas, el vino, el pisco, de una forma un orujo que es muy famoso en el sur de Sudamérica, es muy bello. Pero junto con eso, lleno de pueblos nativos. Estaban los incas, estaban los diaguitas, esos pueblos nativos con sus propias lenguas, está lleno de cementerios nativos, no sé, algo increíble. O sea, todavía hay formas de hablar de diaguita, formas de hablar inca, el quechua, formas de hablar o sea, pueblos nativos, pueblos indígenas, pueblos chilenos. Después fue zona de dictadura, mataron a un montón de gente ahí. O sea, fosas comunes de que la dictadura mató a gente y caen enterrados y como perdidos. También fosas comunes. Además, en el fondo está el mar. Entonces, es como Cataluña, pero más grande. Porque está el mar y está en la montaña. Sube la montaña. Entonces, tiene el mar y tierra, se podría decir. Bueno, entonces, y además todo eso ya te genera una forma, te llena pequeños pueblitos en el valle. La ciudad se llama Vicuña, que es chiquitita, hace 3.000 habitantes. Y los pueblitos que suben por las laderas del valle, que llegan hasta la cordillera, ¿ya? Que es muy bello. Lleno de pueblitos chiquititos. Y ahí nació Gabriela Mistral, la premio Nobel. Mira, nació en un pueblito que actualmente tiene 200 habitantes. Cuando ella nació, en 1893, creo que eran 50. Ahora el pueblito es pobre. Cuando ella nació era muy pobre. No había ni camino, todo era por burros, asnos, caballos, en este valle. Ella nació ahí, y ahí es como una de las poetas más importantes de Chile, de Latinoamérica, el premio Nobel del año 1945. O sea, a ella le dieron el Nobel, o sea, es simbólico, es la primera mujer latinoamericana que se le da el Nobel, el 45, en el año de más odio al otro. Matanza, asesinato, la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares de Hiroshima, de Nagasaki. O sea, cuando se tiene que elegir en el año 45, en un año de más odio al otro que ha existido en el planeta, todavía, gracias a Dios, todavía ahora no estamos comparados al 45. Independiente de Putin, de Trump, de todas las tonterías que hagan ellos, todavía no se lanzan dos bombas a todas amigas que te maten 300.000 personas. Todavía no existe la brutalidad de los asesinatos. O sea, por suerte hemos aprendido del año 45. Por suerte hemos aprendido. Bueno, y cuando tienen que elegir el premio Nobel, se lo eligen a Gabriela Mistral. Y la Gabriela era mujer, era lesbiana, era cónsul, había vivido en Brasil, en Italia, en Francia, en Barcelona, cónsul en Barcelona, cónsul en Madrid, en Francia, en Italia, estuvo en Viena, en Alemania, en Brasil, en México la amaban, y después en Nueva York la aman completamente. Cuando tienen que elegir el premio Nobel, la eligen a ella. Solamente tenía 3 poemarios. O sea, 3 poemarios, no es nada para elegir un Nobel. 3, desolación, ternura y carácter. Solamente con 3 poemarios se la dan a ella. Cada poemario de ella es como una novena sinfonía de Beethoven. Tremendo, como entiende a la mujer, como entiende a la familia, como entiende, además ella es completamente católica, como entiende a los niños, como entiende a la familia, cómo piensa el pueblo francés, el pueblo argentino, el pueblo chileno, el pueblo mexicano, el pueblo alemán. Thomas Mann la amaba, Paul Valéry la amaba, Stephen Zweig la amaba, y le dan un premio Nobel. Cuando uno va al Valle del Elqui ahora, que es chiquitito en Chile, yo estuve ahora en noviembre,
En todas partes, estatuas de Mistral. Ella era profesora. En todos los colegios que había Mistral. Ella puso en el testamento que la enterraron ahí, mausoleo que había Mistral. La Mistral, está el camino Mistral, los poemas de Mistral. Todos tienen acceso a los poemas de Mistral, instalaciones de Mistral, obras de teatro de Mistral, y todo el valle con sus pueblos es una sinfonía de Beethoven. O sea, Mistral ha generado una resistencia al mal, y tú ves en esos pueblitos a la gente feliz, alegre, contenta, feliz, separado, no separado, creyente, rico, no rico, gente muy pobre. Yo estuve ahí unos varios días, me gusta quedarme en los lugares. Maravilloso, es una barca de Mistral en ese cielo, con esos pueblos nativos, con esas uvas, hace un frío horrible, con ese frío en invierno, con ese calor en verano. Mira, la Mistral vive y se resiste a toda la inmediatez de las tonterías de las políticas que hay en Chile, o las políticas de Milei, las políticas del entorno. Mira, es una barca, ese valle es una barca. Entonces yo creo que esas son formas de construcción y hay que verlo. Aquí en Valencia, aquí en nuestros pueblos, sus artistas hay que verlo como constructores de lo religioso, en sentido de lo comunitario, de lo que te libera de esta inmediatez que nos tortura. Hay que saber verlo o construirlo. La memoria delante de los mitos o la narración. Sí, claro. Por ejemplo, aquí en Valencia, en Cataluña y Valencia, es tremendo, está lleno de... yo soy como historiador, me encanta, está lleno de literatos, poetas, creadores, urbanistas, arquitectos. Está lleno de gente espectacular, incluso en los pueblitos. Si uno va, llega a un pueblito, todos son pueblos antiguos, 200... El otro día un amigo me llevó a un Planes, un pueblito más, que está metido arriba, una cosa rarísima. Era increíble toda la construcción estética, entre sincretismos que hay ahí, la forma de vida. Yo estuve en ese pueblito, que es pequeñito, tiene 2 bares, y una alegría. O sea, yo creo que esa gente, ¿qué le importa Milei, Meloni, las tonterías de Trump? Esa gente en ese pueblito se resiste. Yo me compraría una casa en Planes y estaría feliz de la vida trabajando y escribiendo filosofía ahí, por ejemplo. Yo creo que hay que entender formas de vida en lo menor, que son grandes formas cualitativas. Bien, cuando uno hace estudios, ¿por qué le hablo de la Puya, de Polignano, donde estoy viviendo? Porque no meramente externo. Se ha descubierto que en Japón, en Osaka y en la Puya, la calidad de vida la gente vive entre 80 a 100 años. Y no son filósofos, ni científicos, ni millonarios, ni multimillonarios. Es tan bonita la vida que yo presenté un libro de unos cuentos de Polignano. Llegaban abuelitos de 88, 90, 94, 85, están mejores que yo. O sea, caminando llegaban, sacaban fotos, compraban los libros, iban a tomar sus vinos, sus cosas, les gusta la vida, saborear viven solos. Tan fuerte el tejido humano de lo público que nadie tiene problemas de angustia, de depresión, que estoy solo, el capitalismo, la vejez, que voy a morir. O sea, en la Puya, increíble, cualitativamente, o sea, la calidad de vida se nota ahí en la gente de la calle. O sea, unos con otros en una barca. Entonces, se superan todas las cosas inmediatas de la ideología, por ejemplo. Eso es importante de saber vivir en la actualidad. Sí. La grabación sí. ¿Qué te pasa? Bueno, pues nada, vamos terminando. Agradecemos mucho, es un discurso profundamente vitalista, Y yo tenía aquí otras cositas, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Pero quiero apuntarlo, ¿no? No tanto tu reflexión del arte, que me ha parecido magnífica, sino la introducción que has hecho. Como no has citado a Nietzsche y has dicho, el mal en Nietzsche es como lo que atenta contra la vida, sí. Lo que atenta contra la vida. Y dice, es más religioso de lo que parece Nietzsche, ¿no? A mí me ha venido a la mente sí. Juan Díez, ¿no? Ha venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y entonces, bueno, un poco rescatar ese sentido religioso de Nietzsche, ¿no? Porque quizá hemos construido mucho un cristianismo de la culpa, del pecado, el dolor, un cristianismo un poco amartiológico, ¿no? Y concebir y podemos reeditar un cristianismo de la exaltación de la vida, ¿no? Que también está en sintonía con este vitalismo que has destilado en toda tu charla. Pues muy bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber asistido.